Según Victoria Camps en Concepciones de la ética contemporánea puede ser dividida en dos grandes apartados. Primero, la crisis de la ética moderna y segundo, la reconstrucción contemporánea de la ética y la vuelta a Kant. La crisis de la ética moderna se da durante el período de la filosofía post-hegeliana, en la que se intenta evitar el sistema, es decir, la pretensión de explicarlo todo tal como todavía ocurría en Hegel. Ya el propio Hegel había intentado una nueva vía en el ámbito concreto de la ética, más ceñida a los hechos, a las posibilidades reales de los seres humanos que la ética formal kantiana. Es que para Hegel, Kant idea un sistema tan perfecto que se queda en la mera formalidad. En teoría, los problemas morales pueden resolverse, pero en la práctica quedan presos de problemas irresolubles. Por eso, en sus obras Fenomenología del Espíritu de 1807 y Filosofía del Derecho de 1821, Hegel intenta mostrar las insuficiencias de una moralitet universal y abstracta que, según él, constituye un absoluto inútil para la acción. En estas obras, Hegel contrasta el deber puro de Kant con la indeterminación de la conciencia particular, que actúa aún sabiendo de su imperfección, pero convencida de la rectitud de su acción. Sin embargo, esto es posible, según Hegel, porque tal conciencia se encuentra inmersa en la eticidad, o Sittlichkeit en alemán, conjunto de normas históricamente constituidas por un grupo humano y encarnadas en sus costumbres y sus instituciones, tal como ocurre con el ethos de la polis griega. En efecto, en la eticidad se alcanza para Hegel un contenido fijo que es por sí necesario y una existencia que se eleva por encima de la opinión subjetiva y del capricho, las instituciones y leyes existentes en sí y por sí. Hegel distingue entonces la eticidad de la moralidad kantiana, con su carácter meramente formal y sus pretensiones de universalidad, surgida, no obstante, para Hegel, de la mera subjetividad. Por el contrario, para él, la buena conciencia es claramente diferenciable de la conciencia honrada de Kant, ya que aquella constituye, a diferencia de la kantiana, el alma bella que ha encontrado la forma de reunificar, gracias a la aceptación de sus sentimientos, la concepción rígida del deber con la inclinación espontánea de la naturaleza. Pero Hegel no está solo en su crítica a Kant. Le siguen también con su cuestionamiento a la moralidad universal los así llamados maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud. Para todos ellos, los individuos no pueden ir más allá de su propio contexto al proyectar sus imperativos éticos, y sin embargo se pretende universalizar lo que de hecho vale solo para unos cuantos. Así, en el caso de Marx, por ejemplo, la ética es concebida como ideología pura, una superestructura alienante e ilusoria, sin otra tarea que la de legitimar la situación existente de hecho. Para Marx son justamente las ideas de la clase dominante las que hablan en nombre de la razón, el universal o la idea de hombre. De modo que los seres humanos no necesitan una moral para haber transformado el mundo, necesitan que sean transformadas las condiciones de inhumanidad en las que vive la mayoría, víctima de la desigualdad y la injusticia. Dice al respecto Marx en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. ¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda modificación sobrevenida en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las nociones y las concepciones,
en una palabra, la conciencia del hombre. Y continúa, ¿qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la producción material? Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. Es preciso entonces transformar las estructuras materiales, culpables de la enajenación que sufren tantos seres humanos. En otros términos, hay que modificar las relaciones de producción para que deje de haber dominantes y dominados. Sin embargo, es preciso reconocer que aunque esta sea una de las causas evidentes de alienación, también lo son muchos otros factores que intervienen en la construcción de objetivos e ideales humanos. De modo que esto no significa que haya que abandonar los ideales éticos por inútiles, sino que la ética debe ir más allá de la mera declaración de principios. También Nietzsche denuncia por otras razones la falsa universalidad de los valores morales. Para él, estos no proceden de la singularidad de la conciencia, sino de la voz del rebaño en nosotros. Aunque para explicar esto se debe dar un rodeo por el tema del conocimiento humano. Como destaca en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, publicado póstumo en 1903. En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Es en esta obra donde Nietzsche precisa su interpretación del lenguaje y el conocimiento. Dice, toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto, en tanto que, justamente, no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables experiencias, por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estrictamente hablando, en suma, con casos puramente diferentes. En otras palabras, en cuanto una vivencia se convierte en lenguaje, señala Nietzsche, la singularidad desaparece y habla lo colectivo, puesto que el concepto busca la igualación de lo desigual. Esto termina siendo una ficción, pero que resulta muy útil para la supervivencia. Del mismo modo, como afirma en su Genealogía de la Moral de 1887, entre esas construcciones demasiado humanas, elaboradas solamente para intentar sobrevivir, están las ideas de toda moral en general, pero también las de la moral cristiana en particular. De manera que los valores morales que el cristianismo exalta tienen para él un origen meramente social, utilitario, expresión de intereses inconfesables. Así, el significado original de bueno, que para él es noble, distinguido, poderoso, se ha perdido para ceder el paso al bueno, creado por voluntades débiles. Por eso, en una interpretación que todavía sigue debatiéndose, para Nietzsche todas las virtudes y los deberes cristianos no tienen otra razón de ser que el resentimiento de quienes empezaron a creer en ellos para superar su debilidad y bajeza. Y lejos de contribuir a la afirmación del individuo, tales valores morales para Nietzsche han contribuido a su aniquilación, a la negación de esta vida frente a la otra vida, la divina, superior e inalcanzable. Es decir, que ha sido la conciencia moral la que ha venido agobiando al ser humano, creándole sentimientos de culpa y deuda ante normas trascendentes.
Sin embargo, ahora todo confirma para Nietzsche una gran verdad, la muerte de Dios, esa verdad que los hombres no son capaces de entender ni aceptar. Como relata Nietzsche en La Gaia Ciencia de 1882. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!». «¿Dónde se ha ido Dios?», gritó. «Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte?». Sin embargo, reconocer la muerte de Dios significa también el desenmascaramiento del engaño de la moral. Esto trae entonces una liberación para el individuo. El hombre libre será el ser feliz, capaz de aceptar ahora el azar, la provisionalidad de la existencia. El individuo será ese ser que Nietzsche denomina superhombre, el ser que, en lugar de querer la propia inmortalidad, quiere el instante, la eterna repetición de la propia existencia. Dice Nietzsche en Así habló Zaratustra, escrito entre 1882 y 1885. «Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre?». En este mismo sentido, en otra metáfora utilizada para explicar esta transición, Nietzsche habla de las 3 transformaciones del espíritu. En primer lugar, el espíritu se transforma en camello, lo que simboliza el peso de la moral tradicional. Dice Nietzsche, con todas estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de carga, semejante al camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. En segundo lugar, el espíritu se transforma en león, con un significado liberador del peso de tal carga. Y dice, pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Y en tercer lugar, el espíritu se transforma en niño, como metáfora de la creatividad. Dice, pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Justamente ese juego tiene que ver con una recreación del mundo, pensarlo con categorías no metafísicas, más cercanas a las del arte. Es por todas estas características que el pensamiento de Nietzsche ha sido inscripto en la corriente vitalista, caracterizada por exaltación de la vida, entusiasmo por la actividad, defensa de la individualidad creativa, exaltación del cuerpo, los sentidos y las emociones, búsqueda del placer, carencia de temor al dolor que valga la pena soportar, ausencia de sentimiento de culpa improductivo. Pero si hay una idea de Nietzsche que será germinal en el mundo contemporáneo es, yo diría, no hay hechos, sino solo interpretaciones. No podemos constatar ningún hecho en sí. Tal vez sea un absurdo querer algo por el estilo. Esta idea será resignificada por múltiples corrientes de pensamiento, entre ellas, como veremos, la hermenéutica con Gianni Vattimo y el neopragmatismo con Richard Rorty.
Finalmente, el tercero de los maestros de la sospecha es Sigmund Freud. Freud aborda la cuestión de la unión entre virtud y felicidad, con lo que contribuye a su modo a reforzar la crisis de la moral en el mundo contemporáneo. En su obra El malestar en la cultura de 1930, Freud expresa la profunda paradoja y contradicción del ser humano. En su afán por crear una civilización que conduzca a un mayor bienestar, lo que ha logrado ha sido mayormente causa de infelicidad. En efecto, para Freud, el resultado de las instituciones culturales, religión, filosofía, derecho, creadas para regular las relaciones humanas y hacerlas más ordenadas, ha sido sobre todo causa de represión y malestar. Como señala en esa obra, la existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de preceptos. Para Freud, la cultura ha ido imponiendo prescripciones contrarias al placer y a las necesidades vitales, por lo que la consecuencia de la creación de cultura ha sido la construcción de seres más morales, pero psíquicamente más reprimidos. Y agrega Freud a continuación, si la cultura impone tan pesados sacrificios, no solo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas, comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. Por lo que el padre del psicoanálisis pone seriamente en duda la tesis kantiana de que deber implica poder cumplir con ese deber. Para él, frecuentemente el deber no tiene en cuenta las reales posibilidades humanas, como ocurre, por ejemplo, con el célebre precepto «amarás al prójimo como a ti mismo». Dice, adoptemos frente al mismo una actitud ingenua, como si lo oyésemos por vez primera. Entonces no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es para mí algo muy precioso, que no tengo derecho a derrochar insensatamente. Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien, es preciso que éste lo merezca por cualquier título. El superyo cultural ha elaborado sus ideales y erigido sus normas. Entre estas, las que se refieren a las relaciones de los seres humanos entre sí, están comprendidas en el concepto de la ética. En todas las épocas se dio el mayor valor a estos sistemas éticos como si precisamente ellos hubieran de colmar las máximas esperanzas. Por consiguiente, la ética debe ser concebida como una tentativa terapéutica, como un ensayo destinado a lograr, mediante un imperativo del superyo, lo que antes no pudo alcanzar la restante labor cultural. Por eso, si Nietzsche todavía confiaba en una posible superación por parte del individuo de ese aniquilamiento al que lo somete la moral, Freud no es tan optimista. La cultura y la moral como parte de ella es sin duda causa de un profundo malestar, pero es un malestar necesario que habrá que saber soportar para mantener una convivencia civilizada. En suma, el legado de los maestros de la sospecha consiste en la crítica más severa a las expectativas de felicidad y promoción humana que la cultura occidental ha puesto en la moral tradicional. Este rechazo a la moralidad tradicional, así como al modo moderno de hacer filosofía, se da también en un representante de la hermenéutica, Gianni Vattimo. En efecto, la hermenéutica entiende como Nietzsche que no hay hechos sino solo interpretaciones.
En su artículo Postmodernidad, una sociedad transparente de 1989, Bátimo señala que la modernidad y junto con ella su característica idea de progreso han concluido al combinarse al menos 3 factores. Primero, que la filosofía de los siglos XIX y XX ha criticado duramente la idea de una historia unitaria, universal, por entenderla como una representación ideológica de las clases sociales dominantes. Segundo, que los pueblos colonizados por los europeos se han rebelado y han vuelto problemática de hecho la idea de una historia centralizada. Y tercero, la irrupción de los medios masivos de comunicación, que caracterizan a la sociedad no como más ilustrada o transparente en el sentido del ideal del hombre moderno, sino como más compleja, incluso caótica, siendo justamente en ese caos de múltiples voces, minorías de todas clases que se expresan a través de los medios masivos de comunicación, donde radican las esperanzas de emancipación. Como señala Bátimo, una vez desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla como una multiplicidad de racionalidades locales, minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas, como los punk, por ejemplo, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acalladas y reprimidas por la idea de que solo existe una forma de humanidad verdadera digna de realizarse, con menoscabo de todas las peculiaridades, de todas las individualidades limitadas, efímeras, contingentes. Allí radican las mayores esperanzas de los seres humanos, siempre que cada voz o dialecto tenga capacidad para reconocer que es solo una entre otras muchas y que debe ser capaz de entrar en diálogo con las demás. Bátimo profundiza entonces la idea señalando: la causa emancipante de la liberación de las diferencias y de los dialectos consiste más bien en el compendioso efecto de desarraigo que acompaña al primer efecto de identificación. Si al fin de cuentas hablo mi dialecto en un mundo de dialectos, seré también consciente de que no es la única lengua, sino cabalmente un dialecto más entre muchos otros. También las instituciones religiosas, como la Iglesia Católica, deberán ser capaces de retener lo esencial del mensaje cristiano y evitar una concepción de la verdad sostenida de manera dogmática y autoritaria. Se espera de ellas, por el contrario, que asuman que la idea de la verdad que nos hará libres tiene más bien que ver con el precepto de caridad, verdadero eje del mensaje cristiano. Finalmente, en una línea de pensamiento por momentos cercana a la de Bátimo, se encuentra Richard Rorty, quien se ubica en las filas del neopragmatismo. El neopragmatismo es la corriente que entiende que ha terminado la era de la concepción especular de la verdad y que ésta debe ser entendida como redescripciones del mundo que sirven a las personas para hacer lo que quieren hacer. De este modo, también tras las ideas de Nietzsche y Heidegger, entre otros, defiende Rorty la idea del ironista liberal. Ironista en el sentido de ser personas que reconocen la contingencia de sus deseos y fundamentaciones. Y liberal en tanto son personas que piensan que los actos de humillación o de crueldad son lo peor que alguien puede hacer. De modo que el ironista liberal es aquel que entre esos deseos imposibles de fundamentar incluye sus esperanzas de que el sufrimiento ha de disminuir, que la humillación de unos seres humanos por otros ha de cesar.
Sin embargo, esa solidaridad que todavía debe ser alentada y estimulada permanentemente, según Rorty, no debe buscarse dentro nuestro, como lo pretendían el cristianismo y Kant. Tal solidaridad debe ser desarrollada por una identificación imaginativa, que partiendo del nosotros, es decir, del propio grupo de pertenencia, vaya ampliándose gradualmente hasta incluir a otros que antes eran considerados ellos. Como destaca Rorty en su obra Contingencia, Ironía y Solidaridad de 1989. La manera correcta de entender el lema «tenemos obligaciones para con los seres humanos simplemente como tales» es interpretándolo como un medio para exhortarnos a que continuemos intentando ampliar nuestro sentido del nosotros tanto cuanto podamos. Y continúa, la inclusión entre nosotros de la familia de la caverna de al lado, después la de la tribu del otro lado del río, después la de la confederación de tribus del otro lado de la montaña, más tarde la de los infieles del otro lado del mar. Así, para él este cambio de actitud será factible más que por el acceso a las grandes teorías éticas, por el giro hacia la narrativa, a través de todo tipo de literatura que nos vuelva cada vez más conscientes de una constatación fundamental, la de que las diferencias de raza, religión y costumbres en general carecen de importancia frente a la igualdad humana en cuanto a la posibilidad de sufrir dolor y humillación. Dice Rorty al respecto, Kant, movido por los mejores motivos, orientó la filosofía moral en una dirección tal que a los filósofos morales les resultó arduo advertir la importancia que para el progreso moral tenían esas descripciones empíricas. Kant deseaba promover desarrollos como los que en efecto se han producido desde sus días, el desenvolvimiento ulterior de las instituciones democráticas y de una conciencia política cosmopolita, pero pensaba que la forma de hacerlo consistía en subrayar, más que la conmiseración ante el dolor y el remordimiento por la crueldad, la racionalidad y la obligación, específicamente la obligación moral. Al contraponer el respeto racional a los sentimientos de conmiseración y de benevolencia, hizo que estos últimos apareciesen como motivos dudosos y de segundo orden, para no ser cruel. Transformó la moralidad en algo distinto de la capacidad de advertir el dolor y la humillación y de identificarse con ellos. De este modo, en suma, la hermenéutica y el neopragmatismo se enmarcan también en la crítica a la ética de tono moderno, centrada en el sujeto moral racional. Sin embargo, a partir del último tercio del siglo XX, comienza a darse un cierto reconocimiento al valor de parte de ese legado. Pero eso lo veremos en Ética Contemporánea 2, la reconstrucción de la ética y la vuelta a Kant.